les quiero compartir los resultados, porque basado en esos resultados, como les decíamos la semana pasada, vamos a traer una serie que se llama Porque tú lo pediste, ¿verdad? Esas áreas en las que les gustaría tal vez profundizar un poquito más, entender un poquito más. Pero la número uno, cuando tomamos en cuenta la congregación de inglés y la de español, el área número uno, más o menos la mitad de las personas que hicieron la encuesta pusieron esta casillita en cuanto a los temas para el sermón. ¿Cuál creen que sea? A ver, dilo en voz alta. ¿Qué crees que fue lo que la gente pidió? ¿Perdón? ¿Qué más? Ansiedad, estrés, todas muy importantes, todas están en la lista. ¿Alguien más? Finanzas, las finanzas, ¿verdad? Diferentes áreas. Bueno, todas casi estaban ahí. Pero vamos a ver, la primera es el perdón. Interesante, la más que la gente pidió fue el perdón. Entonces, como es la que más pidieron, no vamos a dedicar solo una semana, sino que vamos a dedicar una serie donde vamos a estar hablando, y empezamos el día de hoy, donde se llama Restaurados, perdonados para poder perdonarnos. Y vamos a empezar primero para poder perdonarnos a nosotros mismos. Después, restaurados, perdonados para poder perdonar a otros. ¿Cuántos saben que es muy importante poder perdonar a los demás? A veces vivimos con cargas, con presiones, con diferentes cosas que venimos arrastrando de hace muchos años. Y a menos de que las soltemos, siempre vamos a sentir una carga, siempre vamos a estar viviendo menos de lo que Dios tiene para nosotros. Y la última va a ser cómo caminar en el perdón, cómo tener un estilo de vida donde no permitimos que las ofensas nos alejen de Dios, del propósito de Dios, y que no nos afecten tanto. ¿Alguien conoce a alguien que se ofende muy fácil? No apunten, no echen codazos. No, ahorita no, porque se van a ofender. Pero hay gente que, se enciende rapidísimo, ¿sí o no? Y luego le echan la culpa a todos. Es que fuiste tú, que fuiste tú. No, es que me lo hicieron, que yo, no. ¿Sí me entienden? Yo sé que yo reconozco, a mí me falta paciencia. ¿A alguien más le falta un poquito de paciencia? Especialmente cuando estoy manejando. Cómo me molesta la gente. Bueno, historia para otro día. Pero cuando alguien tiene las direccionales y no se pasa de línea, o cuando está en el freeway, ¿qué hace en 40, 45? Bueno, oren por su pastor para que el Señor le dé paciencia, ¿verdad? Que se porte bien en el freeway. Bueno, continuamos. La segunda, que también es muy importante, ¿cuál creen que sea? La segunda es descubriendo nuestro propósito. Descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay gente que no vive, sino que solo sobrevive. Hay gente que está viviendo, en inglés se dice the rat race. Es como un ratoncito en una de esas jaulas que tiene un circulito donde está el ratoncito, el hámster moviéndose así y no va para ningún lado, ¿verdad? Donde es como que estamos en un laberinto y no sabemos para dónde vamos. Entonces hay gente que vive con frustración. ¿Por qué? Porque no saben su propósito, no están viviendo el plan de Dios para sus vidas. Así es que eso es muy importante. Este sábado vamos a tener nuestra clase de Viviendo tu propósito. Fue el Señor que acomodó todo para que justo cayera esta semana. La clase de Viviendo tu propósito. ¿Quién ya hizo la clase de Viviendo tu propósito? Levanten la mano. Más o menos un tercio, un poquito menos. Okay. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder vivir la vida que Dios tiene para ti, primero que nada tienes que conocer a Dios. Y como hablamos la semana pasada, nuestra meta es que conozcas a Dios, que encuentres la libertad que Él solo te puede dar, pero que también encuentres tu propósito y empieces a vivir en ese propósito y marques la diferencia. Alguien diga amén. Entonces lo que Dios quiere hacer es primero tener una relación estrecha contigo, donde se empieza a caer todas aquellas cosas que no deben estar en tu vida. Sean cosas nocivas que estás haciendo, culpabilidad de tu pasado, vergüenza, amargura, dolor, cualquier atadura, quitarla de ti. Pero después de eso, Él quiere darte propósito. Él quiere ayudarte a vivir la vida que dijo Jesús, llena y abundante. Y de la manera en que hacemos eso, sí les pedimos que se unan a nuestro equipo que le llamamos el Dream Team, el equipo de ensueño. Que sirvas en la iglesia, no para que sirvas nada más porque necesitamos ayuda, aunque sí la necesitamos, pero entendemos la importancia de que te involucres en el servicio del Señor. Que te rodees de personas que junto contigo están en su caminar con Dios, que no son perfectas, porque ninguno
Ninguno va a ser perfecto hasta que lleguemos al cielo. El Señor nos va a perfeccionar y glorificar un día, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros somos el promedio de las 5 personas más cercanas a nosotros. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso lo dicen las estadísticas, los psicólogos, sociólogos, y eso es entendido muy fácilmente. También cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, necesitamos gente a nuestro alrededor que nos va a apoyar, que va a orar por uno, que uno puede orar por ellos, que nos vamos a ayudar a continuar creciendo. ¿Sí me entienden? Si estás tratando de no tomar y te juntas con borrachos, ¿sí me estás entendiendo? Si estás tratando de no usar drogas y te juntas con gente que usa drogas, no va a durar mucho. Si estás haciendo cosas que tal vez tú sabes que no debes de hacer y no cambias tu manera de vivir, y tu círculo va a ser muy difícil que puedas tener éxito. Entonces, lo que hacemos en esta clase de Viviendo tu Propósito, primero te contamos un poquito, esta es la iglesia, nos encantaría que seas parte de ella, te hablamos un poquito de nuestra misión, de nuestra visión, de quiénes somos, pero después también pasamos por ese proceso de ayudarte a encontrar cuáles son tus dones. ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Cuál es tu personalidad? Hay gente que literalmente en esta clase dice, con razón soy como soy. Porque en esta clase aprenden un poquito más de sí mismos, y también a veces con los esposos, con los esposos y las esposas también a veces, con razón eres así. Ya entiendo más. ¿Por qué? Porque a medida que te vas conociendo, el Señor te va revelando cómo te hizo. Él te ayuda a poder no solo entenderte mejor para que seas más paciente contigo mismo, sino para poder trabajar en esas áreas en las que tienes que trabajar. ¿Sí me entiendes? Y una vez que entiendes tu propósito, entiendes el plan de Dios para tu vida, puedes empezar a ejercitarlo. A veces hay gente que se frustra porque no está viviendo lo que fueron llamados a hacer. Ahora, cualquier trabajo que es honesto es bueno, ¿sí me entienden? Pero tú fuiste llamado, tú fuiste hecho para hacer algo por Dios que es eterno. Y mientras no empieces a hacerlo, no empieces a vivir en eso, siempre te vas a sentir frustrado. Pero cuando empiezas a servir a Dios y pones esos talentos y esos dones que Dios te dio a su servicio, todo empieza a cambiar. Es que pastor, no tengo tiempo. ¿Y yo sí tengo tiempo? ¿Yo solo vengo a la iglesia porque no tengo nada que hacer? No, yo tengo mi negocio, tengo mis hijos, tengo un montón de cosas que hacer, pero estoy aquí porque ese es el llamado de Dios para mi vida. Y Dios tiene un llamado para ti, y Dios quiere que vivas una vida llena y abundante, pero no vas a vivir una vida llena y abundante viendo Telemundo, viendo Univisión, estando en tu teléfono. La vida llena y abundante se vive conociendo y sirviendo a Dios. Alguien diga amén. Okay. Entonces tenemos esta clase el sábado de 5 a 8. Vamos a tener cuidado de niños, vamos a darles de cenar. Okay. Ahora no sé cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa, pero puedes decirle, el sábado te voy a llevar a cenar y a ver un show. Te vas a divertir, vas a reír, vas a aprender, va a ser muy bonito. Nos encantaría que nos acompañes. Puedes pedir información en la mesita amarilla afuera y nos encantaría tenerte. Ok, el que sigue, el número 3. La siguiente es guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que es muy real. La Biblia nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en el reino espiritual. ¿Qué significa eso? Que a veces estamos constantemente peleándonos contra nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, y hay una guerra, pero esa guerra no es en contra de tu pareja, de tus hijos, sino es una guerra espiritual. Y cuando aprendemos a utilizar las armas que Dios nos ha dado y entendemos que pasamos de nada más vivir de acuerdo al alma y a la carne, empezamos a vivir de una manera diferente, vamos a empezar a resolver esos conflictos. Lo que ignoramos nos afecta. Entonces Dios nos va a enseñar a través de esta predicación, de esta clase, de este sermón, cómo es que es el mundo espiritual y cómo empezar a vencer al enemigo en eso. Número 4. La número 4 es el estrés. Alguien dijo estrés. Vivimos en un mundo donde cargamos mucho estrés y se siente aquí. ¿Alguna vez has sentido el estrés aquí? En el cuerpo, en tenso, la espalda. Tenemos que aprender a llevar nuestras cargas al Señor y vamos a aprender de eso. La número 5 es cómo entender la Biblia. La Biblia es el pan nuestro de cada día, eso es lo que dice la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Hay personas que saben qué es la Biblia, pero realmente no la usan.
no la saben utilizar, les cuesta leerla. Si es que esta va a ser una predicación, una clase muy práctica, donde vas a aprender a cómo leer la Biblia, la importancia de hacerlo. ¿Para qué? Para que puedas vivir la vida que Dios tiene para ti. Es no solo el manual de instrucciones, sino que es el pan de Dios. Es la palabra de Dios que te va a ayudar no solo a vivir de la manera correcta, sino a poder tener esa vida que Dios tiene para ti. Amén. La número 6 es el matrimonio, cómo tener mejores relaciones entre nuestra pareja, con nuestra pareja. Y lo último es cómo ser mejores padres o la crianza de nuestros hijos. Y vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Entonces no te puedes perder las próximas semanas. Yo sé que Dios va a hablarte, Dios sé que se va a mover de gran manera. Y hoy empezamos con la serie Restaurados. ¿Ok? ¿Listos? ¿Sí? Bueno, si no están listos, alístense, porque yo sé que Dios nos quiere hablar a través de esta serie. Estaba orando, estaba preparándome, y yo sé que este es algo que me gusta mucho. Es una de las áreas que yo creo que la parte de evangelista que hay dentro de mí es algo que tristemente el enemigo utiliza para dañar las vidas de tantas personas. Tristemente hay personas que hasta se llegan a quitar la vida por la culpa, llegan a quitar la vida porque pierden la esperanza. Hay gente que está viviendo vidas que realmente no valen la pena vivir, que están viviendo en depresión, en ansiedad, en temor, en dolor, en culpabilidad. Pero cuando entendemos el plan de Dios y cuando realmente entendemos qué es el pecado y aprendemos a entregar nuestra vida por completo al Señor, Él no solo te perdona, sino te lleva a poderte perdonar a ti mismo. Hoy vamos a lidiar con el perdón propio, primero con el perdón de Dios para nosotros, para podernos perdonar, para dejarnos de ver de la manera en que el diablo quiere que te veas. Porque el diablo te quiere ver, quiere que tú te veas como un fracasado, que nunca lo vas a poder, nunca vas a poder dejar eso. Y tal vez utilizó a personas en tus vidas para que te lo dijeran y ya te lo creíste. Hoy el Señor va a romper eso. La próxima semana vamos a hablar de cómo el Señor utiliza ese perdón que fluyó en nosotros para que fluya a través de nosotros y finalmente podamos perdonar. La falta de perdón lleva a la amargura, lleva al dolor, lleva a todo tipo de tristeza, de enojo, de conflicto interno, y el Señor no quiere que vivamos en la falta de perdón. ¿Okay? Y por último, a cómo vivir libre de la ofensa. Amén. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir. Espíritu Santo, háblanos, ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día más, Señor. A no vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a nuestra alma, sino realmente ser personas que vivimos controlados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla a través de mis labios, utiliza tu palabra para que podamos hoy recibir de ti lo que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿cuántos saben que a veces la persona que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos luchado con la culpabilidad, hemos luchado con la autocondenación. Y de hecho, si pudiera yo tal vez poner la película de tu vida, conectar tu cerebro a un cable y ponerlo en la pantalla, muchos de nosotros no regresaríamos, no solo a la iglesia, no regresaríamos a la ciudad por las cosas que hemos hecho. ¿Te identificas con eso? Yo sí. No, yo no podía ser su pastor. No, qué vergüenza, qué pena. Aunque el Señor ya me redimió, pero de todos modos, ¿sí me entienden? ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos que todos hemos hecho cosas que no le agradaron a Dios. Cosas que no queremos que nadie sepa. Cosas que si la gente se enterara nos vería de una manera diferente, entonces nos dan vergüenza. Pero también, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, entendemos que el diablo es el acusador de los hermanos, lo que nos dice Apocalipsis 2:10. Que Él es el que nos acusa y constantemente te recuerda todo lo malo que has hecho, lo malo que hiciste ayer. El enemigo es experto. Él es el que trae la acusación. Él es el que te dice, nunca vas a cambiar. Y tal vez tú estás aquí y tal vez tomaste anoche. Tal vez tú estás aquí y viste pornografía. Tal vez tú estás aquí y fumaste. Tal vez tú estás aquí y te portaste de una manera tan grosera con tu cónyuge. Tal vez estás aquí y te sientes que ya pa' qué, que no vas a cambiar, que has tratado y no has podido. Y el enemigo te dice que nunca vas a poder ser como los demás. Que eres una persona vil, que no vales la pena, que no tienes valor. Y eso
el enemigo lo utiliza para separarte no solo de Dios, sino de su plan para tu vida. Porque cuando te ves como el diablo te ve y permites que él implante en tu mente todas esas cochinadas, todas esas cosas que no deben de estar ahí, nunca vas a poder vivir la vida que Dios tiene para ti. Pero Dios te amó demasiado. Acabamos de celebrar la Pascua. Acabamos de celebrar el gran sacrificio, el acto de amor más grande de todos los tiempos. Jesús colgó en una cruz por 6 horas para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Alguien diga amén. Dios no quiere que carguemos la culpa que no nos pertenece. Esa cruz se llevó todas tus ofensas. Esa cruz es la que te da la libertad. A veces tratamos de buscar la libertad a través de nuestra fuerza de voluntad. Ya no voy a tomar, ya no voy a ver eso, ya no voy a echar chismes, ya me voy a portar bien, ya no le voy a gritar a mis hijos, ya no voy a decir esto, ya no voy acá. ¿Y qué pasa? La carne nos gana y volvemos. Nuestros sentimientos toman el control de nuestra vida y otra vez decimos cosas que no debíamos de haber dicho y nos sentimos culpables. Otra vez volvemos a la botella, otra vez volvemos a ver cosas que no debíamos de haber visto. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Pero hoy tenemos que entender que el precio fue pagado y cómo es que Dios quiere que no solo te perdones, sino que vivas en libertad. Alguien diga amén. ¿Quién quiere vivir en libertad aquí? ¿Sí? ¿Quién quiere no solo recibir el perdón de Dios, sino finalmente poderte perdonar a ti mismo? Ahora, no significa que vas a decir, no, pues sí, pues así soy, ni modo. ¿Han visto ese meme que es muy popular que dice, ya saben cómo me pongo, para qué me invitan? Pues ya saben cómo soy, yo soy bien honesto, yo digo la verdad. No, eres grosero, eres desconsiderado y eso no está bien. Uy, hay cosas por las que tenemos responsabilidad. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es, primero que nada, cubrir tu pecado a través de la sangre preciosa. Pero también quiere ayudarte a vivir en santidad y en libertad. La Biblia dice que hay una tristeza que viene del Señor que nos lleva al arrepentimiento y al cambio. Pero la tristeza que viene a través de la culpabilidad, la que viene a través de la vergüenza, la que viene a través de la condenación que es el diablo, te lleva a la destrucción y a la separación de Dios. Así es que hoy el Señor va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas si lo dejamos. Él quiere y puede, nada más que es cosa de que te dejes. Porque un cirujano nunca te va a agarrar, te va a operar a la fuerza. Aquí está el cardiólogo por excelencia que puede hoy hacer cirugía en tu corazón, en tu mente, pero no te va a corretear, no te va a amarrar y te va a decir, te voy a forzar a ser quien yo te creí que fuese. Tenemos libre albedrío. ¿Por qué es que el pecado entró al mundo? Por el libre albedrío. Por el libre albedrío es que nosotros cometimos el pecado. Vivimos en un mundo fallido, en un mundo caído. ¿Por qué? Por eso. La palabra nos dice en Génesis 3 que Adán y Eva, estando en el huerto, el Señor les dijo, pueden comer de cualquier árbol excepto del árbol del conocimiento de la vida y la muerte. La serpiente fue astuta, convenció a Eva. Eva, dice la palabra, que dijo, este fruto se ve bueno para comer. Y dentro de ella quiso ser como Dios. Escuchó la voz del enemigo, así es que su carne y su alma la llevaron al pecado. La palabra nos dice en Tesalonicenses que nosotros fuimos creados tripartitos, que tenemos 3 partes. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un cuerpo. ¿Cuántos saben que tenemos un cuerpo? ¿Sí? Ese cuerpo tiene hormonas, ese cuerpo tiene químicos, ese cuerpo tiene necesidades, ¿sí me entienden? Pero tampoco somos animalitos. Ay, pues tengo necesidades. No, no eres animal. Ay, es que lo amo. Sí, pero está casado y tiene 3 hijos. Ay, que en el amor no se manda. No, sí se manda, mija. Aguántese. Está a punto de destruir una familia. Ay, los va a dejar a ellos y me va a amar por el resto de mi vida. Mira, si los está dejando a ellos, al rato te va a dejar a ti. Yo lo voy a cambiar. No, el único que cambia es el Espíritu Santo, es el Señor. Amén. Entonces, no somos animalitos para tengo necesidades. No, llévalas al Señor. La otra parte que tenemos en nuestra alma, ¿qué es nuestra alma? En nuestra alma se encuentran 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Se encuentra nuestra voluntad, se encuentran nuestras emociones y nuestro intelecto. Lo que quiero, lo que pienso y lo que me gusta.
Así soy, es lo que yo soy. No, las emociones cuando están fuera de control nos llevan a hacer un montón de cosas que no debemos de hacer. ¿Alguna vez te han guiado tus emociones a decir algo que no debiste haber dicho? ¿A seguir a alguien en el freeway que trae una pistola? ¿Alguna vez? Es que fue tu culpa, tú me haces enojar. Las emociones. A veces tus emociones te llevaron a tomar una decisión que te afectó y tal vez todavía cargas esa culpa. O a veces tu intelecto, si yo soy tan inteligente, yo tengo el control de todo, yo sé todo, y cuando se te viene el mundo abajo, ¿qué pasa? Nuestra alma es parte de lo que Dios nos dio, pero no fuimos creados para vivir a nivel alma. El nivel cuerpo está aquí abajo, el nivel alma es un poquito más alto, más arriba, y después tenemos el nivel espíritu. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que si pecamos íbamos a morir, el Señor no mintió. Pero la muerte de la que estaba hablando era la muerte espiritual. ¿Sí me estás entendiendo? El Señor dijo que cuando comáramos y lo tocamos íbamos a morir. Y murieron. Hubo una separación entre Dios y Adán y Eva. Cuando ellos pecaron entró la culpabilidad, entró el temor. Se escondieron de Dios. Y le dijeron al Señor, Señor, escuchamos que ahí venías y tuvimos vergüenza. La vergüenza nunca había existido. Adán y Eva andaban desnudos y no había ningún problema. No se dieron cuenta. El Señor, Dios les pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Porque entró el cochambre, la suciedad, entró el pecado. La parte espiritual se adormeció o murió. Por eso después Jesús, como hablamos hace un par de semanas, le dijo a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Mientras sigas viviendo al nivel del alma, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que vives para ti. Pero cuando naces de nuevo, ahora pasas a un plano espiritual, donde eres controlado por el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es manifiesto en tu vida. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Contra eso no hay ley. El dominio propio no viene de tu propia voluntad. El dominio propio viene del Espíritu Santo. El dominio propio viene de tener una relación estrecha con Dios. El dominio propio viene de saber quién eres y de quién eres. Alguien diga amén. De confiar plenamente en Dios y no nada más en tus habilidades y querer tener el control. Porque vivimos a nivel alma y a nivel cuerpo. Es que hay tanto pecado. Se ha acumulado el pecado. Vivimos en un mundo fallido donde somos egoístas. Donde no solo eso, vivimos en un mundo que te dice, eres una víctima. Mira, todos son racistas. A ti nadie te quiere. Pobrecitos de nosotros. What? El enemigo quiere que te veas como una víctima. Hemos vencido. El apóstol Pablo nos dijo claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ay no, pobrecito de mí. Eso es lo que el enemigo quiere. Dios quiere que te veas como Él te ve. Dios quiere que camines en este mundo como hijo, como hija de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy hijo de Dios. Yo no sé. Me acuerdo una vez, una niña que dijo en la escuela, ustedes nacieron del chango, yo vengo de Dios. Yo no soy primate. Yo no soy mono. A mí me hizo Dios. Y la maestra se enojó con ella. That's okay. Ustedes son un montón de changos. Yo vengo de Dios. Yo sé quién soy. El enemigo puede hablar, pero lo que pasa es que cuando estamos metidos con la palabra de Dios, sabemos y tenemos una relación con Dios, el enemigo puede hablar. So what? No hay problema. No importa lo que la gente diga. ¿Por qué? Porque yo he decidido seguir a Cristo. Di lo que tú quieras decir. Un día vas a venir a mí y me vas a pedir que ore por ti, que te ayude, porque te vas a dar cuenta que en medio de la tempestad, en medio de los problemas, yo tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a ver cómo Dios me bendice. Y aunque hables mal de mí, aunque me maltrates, aunque me maldigas, Dios es el que me bendice. Dios es el que me protege. Dios es el que me da lo que este mundo no me puede dar. Amén. ¿Alguna vez han estado en el mall y han visto una parejita, y usualmente son jovencitos, y vienen agarraditos de la mano, y vienen así, y el muchacho tiene cuello de plástico, que ve a cualquier muchachita y... ¿Sí lo han visto o no? ¿Cómo se ve eso? Horrible.
Viene con la novia, con la muchachita, con la esposa y está viéndole la marca de los pantalones a las muchachitas que pasan por ahí. Qué feo. ¿Por qué sucede eso? Porque realmente no aman a la persona con la que están. Escucha lo siguiente. ¿Alguna vez han visto a un par de viejitos enamorados que van caminando despacito? Pero el viejito no anda así. El viejito va caminando viendo a su viejita. Y se dan un beso así con sus labiecitos arrugaditos, sin dientes. ¿Cómo es que esos matrimonios duran? Porque sus ojos están puestos en su amado y no en el mundo y no en los demás. A veces nos cuesta vivir en santidad. A veces nos cuesta vencer el pecado y lo que el enemigo está tratando de hacer en contra de nosotros. Primero, es porque no has experimentado el perdón que viene de Dios. Segundo, porque te ha costado perdonarte a ti mismo. Y tercero, porque no has realmente puesto tus ojos al 100% en el Señor. Porque todavía estás buscando satisfacción fuera de Él. Pero cuando tú caminas con tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe, cuando tú estás viendo lo que Dios te da, cuando tú estás agradecido por lo que Él te ha hecho por ti, no vas a tener los ojos puestos en a ver quién me da atención, quién me escucha, a ver qué este mundo me ofrece. ¿Por qué? Porque caminas enamorado de tu Señor. Alguien diga amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. La Biblia nos dice en 2 de Corintios que nuestros ojos y nuestras mentes fueron veladas por el enemigo. Pero lo hermoso es que vayamos a Romanos 5 del 6 al 10. La palabra nos dice que aún siendo pecadores, fíjense lo que nos dice. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y ¿qué? Y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pueda estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores. Escucha lo siguiente. El Señor sabe todo de ti. El Señor estuvo ahí cuando hiciste aquella cosa que te trae vergüenza. El Señor estuvo ahí cuando se te hizo eso. El Señor conoce todo de nosotros. El Señor ya sabe lo que vas a hacer en 5 y 10 años. Y aún siendo pecador, ¿qué nos dice la palabra? Cristo dijo sí. Yo muero por él, yo muero por ella, yo doy mi vida por ellos. Amén. Fíjese, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. 11. Así es que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos con Dios. Juan 1:12 dice que a los que lo hemos recibido se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Pero quiero partir por aquí porque esto es muy importante. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengo aquí 2 Jessys, luego, Jesse y Jesse. Él conoce todos tus pecados, de los 2. Doble porque son 2 Jessys. Y aún así te ama. Él conoce tu pecado, Braulio. Todo lo que hiciste y lo que vas a hacer. Él conoce el pecado de cada uno de nosotros por nombre. Y aún siendo pecadores, Cristo dije, dénmelo a mí. Colgó 6 horas en esa cruz. Nuestro flagelo, el que nos pertenecía a nosotros, el castigo y la separación, Él la tomó sobre sí para poderte perdonar. Porque tal vez el acusador te ha dicho, es que tú nunca vas a poder llegar a olvidar aquello que hiciste. Tú nunca vas a poder recibir el perdón. Tú no te mereces, tú no haces esto. La palabra nos dice que la sangre de Cristo es el agente más poderoso del universo. Una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para perdonar y limpiarte de toda maldad. Amén. La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a leerlo. Vamos a ir a 1 de Juan y vamos a leer del 5 al 10.
este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. 7. Si vivimos en la luz, así como Dios es la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces no podemos estar en paz y no podemos tener comunión con otros. ¿Por qué? Por el pecado. Pero si estamos caminando bajo la luz y no en la oscuridad, la sangre de Cristo nos lava y tenemos comunión los unos con los otros. El enemigo es experto en dividir para poder conquistar. Divide en tu familia, en tus relaciones, te divide en todos lados. ¿Cómo vivimos en luz? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos en luz? A través de la oración y la adoración. ¿Cómo vivimos en luz? Haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. El enemigo es experto en esconderse en la oscuridad, en las sombras. Por eso tenemos que usar la palabra de Dios como esa lumbrera, con esa lámpara, y apuntar a la oscuridad y asegurarnos de que eliminemos cualquier cosa donde el enemigo se puede esconder. Alguien diga amén. El problema es que a veces le damos a Dios partes de nuestra vida, pero no se la damos toda, porque hay partes que nos gustan. Les voy a contar una pequeña historia. Les conté la del trono hace un par de semanas, pero hubo un jovencito que le entregó su vida al Señor. Señor, ven a mi vida. Hizo la oración de fe, permitió a que Dios viniera a la casa de su corazón y le dijo: te doy la recámara más grande, la recámara principal es para ti. Jesús empezó a tratar de ayudarle con un par de cositas que vio en la casa. Le dijo: no, yo me encargo de eso, no te preocupes, Jesús, si necesitas algo, dime, es la mejor habitación en el hogar de mi vida, te la doy a ti. Ok, Jesús se quedó ahí, esperando que lo vinieran a buscar. Alguien tocó la puerta. Tac, 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 tac. Fue y abrió la puerta y era el chamuco, el diablo. Le pateó la puerta, tan pronto empezó a abrir. Le trató de decir: hey, Jesús está conmigo, ya no puedes entrar como lo hacías antes. Lo movió a un lado y le destruyó la casa. Le destruyó el cuarto de los niños, la sala, las finanzas, sus emociones. Todo lo dejó vuelto, como dicen los colombianos, vuelto nada. Destruido, patas para arriba. Luego el muchacho está todo golpeado porque el enemigo se lo zumbó. Va y le toca a Jesús: Jesús, ¿por qué no me ayudaste? Vino el diablo y me golpeó y me destruyó todo. Mira cómo vivo la vida. ¿Por qué no me ayudaste? Yo pensé que me ibas a ayudar. Jesús le dijo: yo estoy donde tú me pusiste. Yo te quise ayudar y tú me dejaste aquí. Y a veces eso hacemos con el Señor. Solo esa área, pero yo sigo manejando mis amistades. Yo sigo manejando mis finanzas. No me digas cómo educar a mis hijos. No me digas cómo hacer las cosas que debo de hacer. ¿Ya me están entendiendo? El Señor tiene que ser Señor de todo o no es Señor de nada. El Señor quiere trabajar en cada área de tu vida, pero tienes que permitir que su luz penetre toda parte, todo lugar. No solo lo que quieres que arregle. A mi esposa, ahí sí, Señor, arréglamela. No, pero también tenemos que arreglarte a ti. No, yo estoy bien. Yo soy el varón de la casa, el hombre de Dios. ¿Y por qué hablas como hablas? ¿Por qué ves las cochinadas que ves? Porque sigues corriendo a una botella. No te digo que esa sea tu situación, pero sí me entiendes. No, Señor, la luz que penetre toda parte de mi vida. Amén. Y dice el versículo 9: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien diga amén. ¿Cuál es la clave para que el Señor nos perdone y nos limpie de toda maldad? ¿Y si qué? Confesamos. El problema es que a veces las confesiones no suenan a confesión, suenan a queja. Señor, tú sabes que yo no quería, pues ella me sacó de quicio. Tú sabes que yo no quería, pues ahí se abrió la oportunidad y pues al que a uno no se ayuda, pues Dios no lo ayuda. No robaste.
si confesamos, la confesión es admisión. Es no enmascarar la culpa. Yo me equivoqué. Yo tomé la decisión. Sí, me forzaron, me molestaron hasta que accedí, me tomé la primera, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la 28 me la tomé yo. Y no está bien. Y lo entrego a ti, Señor. Y me rindo delante de ti. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo perdonarte, sino que hace también, te limpia de toda maldad. No importa lo que hayas hecho. Dios te ama tal y como eres. Tal y como vengas hoy. Hayas hecho lo que hayas hecho. Dios te ama. Pero te ama demasiado para dejarte igual. Un cirujano no va a forzarse sobre ti. Él dice, aquí estoy, te puedo ayudar, sé lo que necesitas. No es una operación difícil para mí, pero no te voy a amarrar, atar al quirófano y sanarte. ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Y tienes que firmar el papelito, dando autorización. ¿Le has dado autorización al Señor de que haga lo que tiene que hacer en tu vida? Porque cuando el Señor te perdona, la palabra es muy clara. Nos dice el Salmo 103:12 que como está el oriente del occidente, así aleja nuestro pecado de Él. A veces hay personas que son muy buenas para recordar. Tienen su notita, su apunte de todo lo que hicimos. Te perdono, pero yo no lo olvido. ¿Conocen a alguien así? No apunten, no echen codazos. Ahorita no. Yo perdono, pero no olvido. Chale, porque lo escuchaste en la televisión y sonó bonito. ¿Crees que no? Eso es completamente del enemigo. El perdonar es dejar atrás. El Señor nos dice claramente, como el este está del oeste, como el oriente del occidente. Él no es que se olvide, es que le escoge no recordarlo. Cuando el Señor te perdona, Él no te anda diciendo, pero Karina, pero Sandra, pero Karen. No está esperando a que nos equivoquemos para echarnos en cuenta otra vez. El Señor perdona y perdona. Vamos a ir a Isaías 1:18 y me encantan estos versos. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Dice, mi hijo o hija, venga para acá. De una vez vamos a arreglar las cosas. ¿Listos? Vamos a leer. Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, un rojo fuerte, ¿verdad? Yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Alguien diga amén. Si estás escondido en el Señor y has aceptado el sacrificio de Jesús en esa cruz por ti, no tienes el derecho de mantener la culpabilidad, porque el Señor ya pagó el precio. El enemigo te va a decir, no es tan fácil. No, no fue fácil. 6 horas colgado desnudo de esa cruz. Fue flagelado por ti y por mí. El enemigo quiere utilizar la culpa para que no vivas la vida que Dios tiene para ti. Pero el Señor no solo te perdona, el Señor avienta tus pecados tan lejos de Él que nunca te los va a recordar. No solo eso, aunque estuvieses sucio, percudido, decimos en México, cochambroso, el Señor te limpia y te lava para que seas blanco delante de Él. Para que su justicia se vuelva tu justicia, una justicia que nosotros no nos merecemos. Pero la clave está en la confesión. La clave está en venir al Señor tal y como somos. La palabra nos dice, Santiago, también que debemos de confesarnos los pecados los unos a los otros para poder ser sanados. El Señor te limpia, el Señor te libera, pero por eso les decía al principio, necesitamos de rodearnos de personas que nos van a ayudar. Personas que no te van a decir, pues ya échate otra, ya tomaste de todos modos. Cálmese mi pastorcito. Ahora sí muy aleluya. Tú ya no eres como eras antes. Necesitamos, por eso la importancia de venir a los grupos de vida. Células, donde tú puedes encontrar gente que, como te digo, no es perfecta, pero que te puede ayudar. Que te dicen, yo pasé por ahí, pero no te preocupes. Cuando tengas la necesidad, cuando sientas la tentación, háblame y oramos. Yo estuve ahí, el Señor me da libertad y también te va a dar libertad. Alguien diga amén. Por eso es importante que vivamos juntos. ¿Por qué? Porque cuando un carbón es separado del fuego, solo se enfría. Pero cuando está con el calor de los demás, arde más fuerte y por más tiempo. Amén. Entonces, por eso el apóstol nos dijo, tenemos que no hacer como unos tienen costumbres, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de ir a las reuniones que te van a ayudar, que te van a levantar. Primero que nada es tu relación con Dios, pero el Señor trae personas a tu vida para que te ayuden.
No para que estés solo. No hay ningún cristiano llanero solitario. Y aún el llanero solitario tenía a tonto con él. ¿Cómo se llama en español? Se me olvidó cómo en español, pero en inglés se llama tonto. ¿Kimosabi? No me acuerdo cómo se llamaba. Luego lo buscamos. Sí, tonto es en English, but I can't remember Spanish because tonto in Spanish is dumb. I don't think it was tonto. ¿Alguien se acuerda del compañero, el amigo solitario, el indio que andaba con él? Toro, sí, por eso. No tonto, Toro. Se llamaba Toro. Porque imagínense ponerle tonto. No, tan feo. Pero ni el llanero solitario estaba solo. Tenía su caballo y tenía su amigo tonto. Entonces el enemigo quiere aislarte para poder vencerte. Ahora, ¿qué pasa si vuelve a pasar? El Señor nos dice que tenemos abogado delante del Padre, que intercede por nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En la Biblia podemos ver la vida de Pedro y la Biblia de Judas. Y los dos traicionaron a Jesús. Pero hubo una gran diferencia. El apóstol Pablo nos dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer termino haciendo. Dice, pobre de mí. Lucho con mi carne, con mis emociones, con mi voluntad, con mi intelecto que me ganan. Pero después dice también, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso muero a mí mismo todos los días. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Y es a través del Espíritu que vivimos la vida que Dios tiene para nosotros. Pedro y Judas, los dos eran de los 12 de Jesús, de su equipo íntimo. Si recuerdan de los dos, ¿verdad? Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro, que le había prometido la vida a Jesús, que le dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti, aunque todos estos cobardes se vayan, yo aquí voy a estar, yo no me rajo. En buen mexicano, versión Luis actualizada, yo doy mi vida por ti. Jesús le dijo, ay, Pedrito, antes de que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. ¿Yo? Ni de loco. Ya fue fresa. Yo ni de loco, olvídalo, ¿no? ¿Y qué pasó? Una muchachita le dijo, hey, ¿que no tú eres uno de ellos? No, yo ni lo conozco. Otra señora, ya, yo sé que anduviste. No, yo no lo conozco. Quiero que vayamos a la palabra Lucas 22, 59 al 62, porque esto duele. 59, 22, 59 al 62. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos, porque también es Galileo. 60. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Pedro seguía la procesión que llevaba a Jesús a su juicio y a ser condenado. Lo seguía de lejecitos, pero ya lo había negado 3ª vez y cantó el gallo. Pero no, eso fue lo que dolió. Fíjense lo que dice el siguiente verso, 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Jesús, siendo golpeado, aprendido, escucha a lo lejos que Pedro lo niega, lo voltea a ver. Imagínense cómo se sintió Pedro en ese momento. ¿Y qué nos dice la palabra? 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. El pecado debe doler. Pero el problema es cuando permitimos que ese dolor nos aleje de Dios en lugar de acercarnos a Él. El enemigo lo convierte ¿en qué? En culpabilidad, lo convierte en vergüenza y en condenación. Cuando el Señor trae tristeza a tu corazón por haber hecho algo que no debiste haber hecho, Él te da convicción de pecado. Y no solo te muestra lo que hiciste, pero te ayuda a vencer eso. Te muestra lo que tienes que hacer. Alguien diga amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Judas trató de hacerlo solo. Judas, después de haberse dado cuenta de lo que había dicho, la palabra nos dice que se arrepintió. Trató de regresar el dinero, ¿se acuerdan? Y los mismos judíos le dijeron, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? Está sucio. Porque sabían lo que habían hecho. Pedro se fue, se ahorcó, dice su cuerpo cayó y se destazó. ¿Qué hizo Pedro? Con su dolor, con su amargura, regresó con sus compañeros.
con su dolor, con su amargura, realmente hubo en él arrepentimiento y no solo remordimiento, como lo que le pasó a Judas. Pero he intentado y no he podido. Sigue regresando al Señor. Sigue volviendo a Él. Busca ayuda. Busca oración. Sé honesto. Abre tu corazón. No a cualquiera. No le llames al Piolín por la mañana. Métete con Dios. Busca hombres y mujeres de fe que te pueden ayudar y alentar. ¿Sí me están entendiendo? Busca ayuda. Haz lo que tengas que hacer. Pedro regresó. La palabra nos dice en Juan 21 que el Señor fue a buscar a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Interesante que fueron 3 veces, como lo negó 3 veces, para sacarle todo lo que quedaba adentro. Y no le estaba diciendo: ponte a trabajar, aunque fue el resultado. Le estaba diciendo: regresa a donde yo te llamé. Regresa a donde te dije que deberías estar. Cuando te saqué de ser pescador, te dije: te voy a hacer pescador de hombres. Yo he creído en ti. Yo he visto cómo le cortaste la oreja a Malco y yo se la pegué para que no te echaran al bote. Yo vi cómo me negaste. Yo vi cuando empezaste a caminar sobre el agua y tan pronto quitaste tus ojos de mí, te empezaste a hundir. Yo me acuerdo cuando me dijiste que no me muriera y te tuve que decir: apártate de mí, Satanás. Pero también me acuerdo cuando tú me dijiste: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú me dijiste: algunos piensan que eres un profeta, pero tú me dijiste: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. El Señor no escogió a uno perfecto y siempre fiel. En su primer sermón, Pedro tuvo el honor de ver a 3,000 personas entregarle su vida al Señor y añadirse a la iglesia. Dios no escogió al perfecto, al siempre fiel. Escogió al que conocía la gracia de Dios. Conoció a aquel que había pasado por los momentos más bajos y conoció la misericordia y el amor de Dios. Por eso predicó del arrepentimiento. Por eso predicó de su Salvador, que aunque le había fallado, no lo desechó. Y ese es el Señor contigo el día de hoy. El Señor sabe todo de ti. No hay nada que le haga: ¡ah! Él lo vio. Y aún así te ama. Y aún así te dice: no he terminado contigo. Por nombre: Patty, Justin, Mario, Juan, cada uno de ustedes. El Señor te dice: hey, ¿me amas? Regresa. Regresa a tu propósito. Lo que hacemos con la culpabilidad, lo que hacemos con nuestro pecado, determina cómo terminamos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a mantener por dentro? ¿Lo vas a permitir que te separe de Jesús? ¿O se lo vas a traer a Él? Hoy el Señor te dice: yo ya pagué el precio de tu perdón. Deja de cargar con la culpa solo. Llévala a la cruz. ¿Y qué tal si lo vuelvo a hacer? No. Llévala a la cruz todos los días. Enfócate en mí. Enamórate de mí. Búscame a mí y yo te voy a dar la libertad para que puedas vivir en santidad. Deja de permitir que el enemigo te hable al oído y te diga algo que yo nunca quise que escucharas. El Señor te dice: yo te amo. Así como amé a Pedro, así como amé a Juan, así como amó a Judas. Estuvo en la Santa Cena, lo dejó que lo besara. Pero Judas cargó con su culpabilidad y Pedro le dolió. Se arrepintió y regresó a los caminos del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La palabra nos dice claramente que el que empezó la buena obra en nosotros la va a completar. No es a través de tus propias fuerzas que vas a vencer al pecado. No es a través de tus propias fuerzas que vas a recibir la paz que viene a través del amor y el perdón de Dios.
aunque mis pecados fueron muchos, la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz, es mucho más que todo lo que yo pude hacer o pudiera hacer. No es excusa para pecar, porque el agradecimiento nos lleva a la santidad, porque el morir a nosotros mismos es parte del trato, porque el arrepentimiento no solo requiere que tomemos responsabilidad por lo que hicimos, sino que también tomemos responsabilidad por lo que vamos a hacer. Pero cuando caminamos en la luz, la sangre del Cordero inmolado de Dios nos limpia. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y cuando tu pecado deja de ser tuyo, porque se lo llevaste a Cristo Jesús, todo cambia. Hoy el Señor quiere asegurarte que recibas ese perdón, y que no solo recibas el perdón de Él, sino que también te perdones a ti mismo. Que dejes de tomar tus pecados de la cruz y te los vuelvas a poner sobre su cuerpo, tu cuerpo, cuando Él ya se los llevó, ya pagó por ellos. Hoy el Señor quiere darte libertad. Ahí con tus ojos cerrados, quiero que ores junto conmigo, que le empieces a decir: Señor, gracias, porque yo sé que tú me amas, que aunque sabes todo de mí, aunque yo, siendo pecador, siendo enemigo de la cruz, tú me amaste lo suficiente para morir por mí, para pagar el precio que yo nunca hubiese podido pagar. Cuando me viste lejos, corriste hacia mí, dejaste las 99 para buscar. Tú me amaste, tú sangraste para que esa sangre limpie mi mente, limpie mi alma, limpie mi corazón y se lleve toda culpa. En el nombre de Jesús, hoy recibe el perdón que viene a través del Cordero de Dios. Esa culpabilidad que llevas, esos pecados, los vas a confesar. Le vas a decir: Señor, perdóname. Señor, hoy tomo responsabilidad. Voy a dejar de echarle la culpa a mis amigos, a mi vecino, a mi ex, y voy a decir: Señor, fui yo. Hoy lo confieso y te lo entrego. Te pido que me limpies, que rompas toda atadura a aquello. Te lo entrego. Recibo ese perdón que viene de ti. Recibo esa santidad que solo puedo tener en ti. Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a conocerte, ayúdame a depender de ti. Hoy corto las mentiras del enemigo sobre tu vida. Que no te mereces, que tienes que arreglarte, que tienes que hacer esto y lo otro para poder venir en pos del Señor. En el nombre de Jesús es cortado, y tú entiendes, y tu corazón entiende el día de hoy que tienes que aprender a correr a Él, a confesar y a vivir diferente, a buscar la ayuda que solo Él te puede dar. En el nombre de Jesús, toda culpabilidad es cortada, todo remordimiento, toda culpabilidad, toda vergüenza, toda amargura a través del pecado pasado, en el nombre de Jesús es cortada. Y porque el Señor te perdonó, ¿quién tú eres para decirle que no es suficiente? Le vas a decir: Señor, gracias, porque tú perdonaste aquellas cosas que yo hice, y tú me das una nueva vida, y porque estoy en Cristo nuevo soy. En el nombre de Jesús, quiero vivir para ti, quiero conocerte, quiero buscarte todos los días. Ahora, si estás aquí y nunca realmente rendiste tu vida por completo al Señor, este es tu día. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro que esas paredes, que ese endurecimiento en tu corazón y en tu mente es cortado, y el Espíritu Santo está ministrando profundamente a ti. Aunque no entiendas lo que acabo de decir, el Señor te está hablando y el Señor está conmoviendo tu corazón. Con los ojos cerrados, si hoy estás listo para rendirle y darle todo, no solo un pedacito, no solo una parte, sino darte tu todo a Él, hoy quiero orar contigo. Quiero guiarte en una oración donde tú te entregas, te rindes a Él por la fe. Y si ese eres tú, levanta tu mano para saber quién es. Amén. Dios te bendiga, Dios te ve. Dios te bendiga, Dios te ve, Dios te ve, Dios te escucha. Él conoce tu corazón, amén. Con tus ojos cerrados,
Pon tu mano sobre tu corazón. Dile: Señor, aquí está este corazón dolido, quebrantado. Señor, hoy yo reconozco cuánto te necesito. Hoy te pido que me perdones, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, hoy confieso mi necesidad. Hoy confieso que soy pecador. Hoy recibo tu perdón. Señor, lávame, hazme más limpio que la nieve. Señor, te pido que cambies mi vida, porque tú te entregaste por mí. Hoy me entrego al 100% a ti. Ayúdame a ser quien tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor. Te quiero conocer, quiero vivir para ti. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz, pero también resucitaste para darme una nueva vida, y hoy yo la recibo. Sé mi Señor y sé mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor muy fuerte.